y sexta Perú sin puntos, con 0 unidades. El jueves Colombia-Argentina en Guayaquil, 7 de la noche, 7 de la mañana. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 1 minuto. Y sí, este análisis lo hace uno que frecuenta mucho las redes. Sí, tal vez un adicto a ellas. Pero la verdad hoy, ¿quién no es adicto a las redes? Y por eso estoy siempre tratando de leer estudios sobre cómo influencian las redes la vida humana, explorando cómo estas plataformas posibilitan nuevas formas de comprender la realidad, de relacionarse y de juzgar. En resumen, de existir. Algunos, como la filósofa Adela Cortina, sostienen que las redes sociales ponen en entredicho lo fundamental de la democracia, al basar su negocio en la vigilancia de datos personales, lo cual resulta antiético y acaba con la libertad democrática. Cortina señala que al construir perfiles de usuarios y predecir y condicionar sus comportamientos, las redes sociales socavan los principios democráticos y fomentan la polarización al exacerbar emociones en los debates. Asimismo, hay otros estudios que intentan demostrar el impacto concreto de estas tecnologías en las prácticas y rutinas de los usuarios. Por ejemplo, un estudio reciente de la Universidad de Boston encontró una relación directa entre el uso de redes sociales y el aumento de cirugías estéticas. Este estudio analizó el comportamiento de usuarios que pasan mucho tiempo siguiendo a celebridades y consumiendo contenido visual altamente editado, filtrado en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, y reveló cómo estos usuarios pueden desarrollar una imagen distorsionada de sí mismo debido a los numerosos filtros disponibles y cómo tienden a identificarse con ciertos estándares de belleza, lo cual les lleva a buscar la cirugía estética para alcanzarlos. Oye, la verdad, estos hallazgos no son sorprendentes en una sociedad donde la baja autoestima y el deseo de cumplir expectativas sociales son muy comunes. Estos ejemplos destacan la necesidad de establecer límites en el uso de las redes sociales y de ser críticos con la información que encontramos en ella, ya que gran parte de ella no merece ser tomada en serio, porque sin duda no es real, es producto de intereses muy particulares. En resumen, las investigaciones sobre el impacto de las redes sociales revelan tanto su potencial para influir en la sociedad como los riesgos asociados con su uso indiscriminados. Entonces, a tomar conciencia, a poner límites y sobre todo a no tomárnosla en serio, porque no son ciertas. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las mujeres muy comúnmente me escriben diciéndome: Lina, estoy cansada de mi relación, estoy cansada de mi esposo, es un buen hombre, ha sido un buen papá, yo sé que me ama, yo lo amo, pero no puedo estar con él, no logro entenderme con él, todo el día nos la pasamos peleando, lo quiero dejar, ¿qué hago? He escuchado que tú hablas de un tercer camino y no entiendo, ¿me puedes explicar de qué se trata ese tercer camino? Y mi respuesta es claro que sí, es más, te puedo acompañar a recorrerlo si de verdad quieres trabajar en ti. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero es que vas a ser consciente de tus pensamientos y al hacerte consciente de tus pensamientos te vas a dar cuenta de que tienes un montón de argumentos contra tu esposo parecidos a: él me hace, él me dice, no me lo aguanto, es que cuando él llega, es que si él no hiciera, es que si él me ayudara, todo sería diferente. Esos pensamientos te hacen poner el foco en él afuera y creer que el alivio va a venir cuando él deje de hacer esas cosas.
cosas. Ahora, no estoy diciendo que sea mentira o que te lo tengas que aguantar, seguramente tu esposo es todo lo que tú me estás diciendo, pero yo quiero proponerte que antes, sí, y por un momento, dejemos de poner la mirada en él, de hablar de él, y me contestes estas 3 preguntas que te tengo. La primera, ¿te consideras una mujer amorosa y conciliadora? ¿Por qué sí o por qué no? Esa es la primera. Segunda, ¿eres una mujer con la que se puede hablar, con la que se puede llegar a acuerdos, o siempre estás a la defensiva, siempre necesitas ganar? Tercera pregunta, si le preguntara a tu mujer cuando eras niña, a tu niña, si eres esa mujer que soñaba ser cuando grande lo eres, ¿eres la mujer que soñaba ser cuando eras una niña? Contestar estas 3 preguntas te va a llevar bastante tiempo si de verdad lo vas a hacer a profundidad, pero te va a llevar a concentrarte en ti. Vas a estar tan ocupada en ti misma, en construirte, en reconocerte, que se te va a olvidar lo que el otro hace, no hace, dice o no dice. Esa es mi propuesta. Si crees que no la puedes hacer solita, escríbeme por Instagram, @LinaBalbuena, la primera con B grande y la segunda con V. En Blue le ponemos cara a la radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Sobre las marchas de mañana, es el último mensaje del presidente Gustavo Petro. Mañana, Día del Trabajo, y están metidos muchos sindicatos, muchas centrales obreras. El presidente Petro dice en su mensaje que va a salir a caminar con tarima o sin tarima. El tema de la tarima lo prendió la Central Unitaria de Trabajadores, que denuncia que no le dieron, que le negaron el permiso para instalar su tarima en la Plaza de Bolívar. Don Fabio Arias es el presidente de esta central, de la CUT en Colombia. Señor Arias, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. Le dice el alcalde Galán, no es que le negamos el permiso, es que va a haber una tarima. Pónganse de acuerdo los sindicatos para hablar y para hacer turnos. ¿Ustedes por qué no se han puesto de acuerdo, señor Arias? Néstor, mire, yo no sé qué información tenga el alcalde. Creo que el alcalde no supo de la reunión que tuvimos en la tarde de ayer. Tuvimos una reunión, los abogados y el director de lo que se llaman aquí las cuestiones de movilización en la tarde, para discutir el tema de la tarima, y hicimos presencia tanto del otro compañero al cual le otorgaron la tarima y a nosotros que nos la habían negado, y tuvimos una discusión pues en el sentido de que le dijimos a la administración que nosotros no teníamos nada contra que ellos le otorgaran ese permiso a él. Lo que no podía hacer la administración era negarnos el permiso a nosotros. Eso sí no puede ser, y lo dijimos. Nosotros llevamos 40 años utilizando esa misma tarima, pidiéndola todos los años, y por tal motivo lo único que queríamos era que se pusiera la tarima. Y llegamos al acuerdo. Hay algo que no entiendo. Llegamos al acuerdo. Sí, señor Arias. Y llegamos al acuerdo de que se ponían 2 tarimas. La nuestra, que se colocaría exactamente frente al Capitolio Nacional, y la del otro compañero, que la iban a poner frente a la alcaldía. Y con ese acuerdo salimos ayer en las horas de la tarde. Sin embargo, el alcalde Galán está insistiendo en algo que va a seguir generando, es una polémica a nuestra manera de ver innecesaria. Sí. Es como si él no quisiera que nosotros verdaderamente tuviéramos la oportunidad de tener nuestra propia tarima. No sé si es porque vaya a hablar el presidente de la República desde esa tarima o qué, pero yo llamaría al alcalde Galán a que mantenga el acuerdo que hicimos. Sí, a ver, señora Arias, le voy a pedir que me explique una cosa con el mayor respeto. Es que no entiendo, me parece que esta es la típica tormenta en Colombia en un vaso de agua.
¿Cuál es la Sí, diferencia? yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre que haya una tarima y que haya dos tarimas y unos hablan en un ratico y los otros hablan en el siguiente ratico? Bueno, primero porque tenemos un antecedente, ¿sí? Un antecedente en ese mismo sentido con la administración de Claudia López. Y entonces el otro compañero pidió su tarima, se la otorgaron, pedimos la nuestra, se hubo una discusión y en la administración de Claudia López dijimos, pues la única solución es que hayan dos tarimas, porque nosotros, ¿por qué les vamos a imponer a ustedes pero es de que solamente ver, tienen que tener una señora, tarima? ¿Quién dijo que la CUT tiene derechos adquiridos porque antes habían tenido una tarima? Si aquí va a haber una tarima... los que lo pidieron son unos colegas sindicalistas suyos de un sindicato que se llama USTRAV, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ese señor, sindicato USTRAV ya pidió el permiso, ya le dieron el permiso para instalar la tarima. Entonces dice el alcalde Galán, pues que la gente de los otros sindicatos, se refiere a usted y a la CGT, utilicen la misma tarima. Eso ¿por qué es imposible utilizar la misma tarima? Hombre, por la presencia de las personas que al final terminan dirigiendo y orientando la tarima. ¿Dónde está el problema? Sí. El problema lo crea la administración, porque ya lo teníamos resuelto, o mejor dicho, lo tuvimos resuelto en la administración anterior y aspiramos que esta administración mantenga el acuerdo que hicimos en la tarde de ayer, y es que pueden existir las dos tarimas. Eso no es ningún problema, Néstor. Sí. Pero ningún problema tiene eso. Yo lo que le pregunto es, yo sé que se vuelve un tema de egos o de derechos, de que la CUT es más importante que USTRAV, pero ¿por qué no utilizan la misma tarima, que es lo lógico? Pues el problema que tenemos es exactamente de que nosotros como centrales obreras, no solamente la CUT, esta es una solicitud que hicimos en conjunto con el Comando Nacional Unitario que integra las centrales obreras y las confederaciones de pensionados, ¿sí? Y siempre hemos utilizado esa tarima de esa manera. Y si bien es cierto que ahora aparece otra tarima pedida, pues nosotros dijimos, pues bueno, ya, nosotros no podemos decirle a la administración que le niegue la tarima a los otros, pero los otros no pueden decir que nos deben negar la tarima a nosotros. A mí me da un poquito vergüenza hacer una entrevista de por qué una tarima y no dos tarimas, pero bueno, en esas estamos. El presidente Petro, ¿por qué se mete en la pelea? ¿Y por qué dice el presidente Petro que si no hay tarima, sí va a haber tarima? No, discúlpeme, la tarima a la cual solicitó Petro que iba a intervenir es en la tarima exactamente de las centrales obreras, que es la que le dijimos, allá puede hablar, ¿sí? El otro problema que tiene es que en la otra tarima no va a poder hablar porque no le van a dar la palabra. Ese sí es el problema. Entonces aquí lo que vemos es que el alcalde Galán quiere no permitir, no quiere permitir que el presidente hable. Es que si va a haber una tarima el presidente, ¿por qué no puede hablar en la tarima que va a haber? ¿Y por qué el presidente solo podría hablar en la tarima de la CUT? Porque presuntamente se la dieron al otro sindicato, ¿Y el que otro obviamente sindicato? No quiere tener ninguna relación con el presidente Gustavo Petro, ni con nosotros en términos exactamente de eso. Ok, ese es el tema. Que el otro sindicato no es petrista, si le entiendo bien. Pues bueno, yo no sé qué posición política tenga al respecto, pero él no tiene previsto darle la palabra a Gustavo Petro en esa tarima. Ok, entonces ya estoy entendiendo. La discusión es alrededor de cuál tarima le gusta al gobierno y en cuál tarima se siente cómodo, o le van a dar la palabra al presidente Petro, ¿cierto? Pero Néstor, quiero decirle, en la administración de Claudia López, donde no estaba Gustavo Petro, ¿sí? Y no tenía nada que ver con esto, tuvimos el mismo dificultad, pero resolvimos el chico y lo resolvimos amigablemente con la gente de USTRAT de que hubieran las dos tarimas. Y cuando estábamos en las intervenciones unos y otros, pues unos permitíamos que los otros pusieran los equipos a su máximo volumen y nosotros hicimos lo mismo, eso no tuvo ningún problema. ¿Y las tarimas, existían dos tarimas el día del trabajo en las marchas habituales? Sí, señor, claro que sí. No, en la única oportunidad que ha habido, que fue hace 2 años cuando estaba terminando Claudia López.
Sí, la marcha de mañana, esto nos ubica en el punto exacto al que yo quería llegar para entender esto, señor Arias, y es la marcha de mañana, a diferencia de las marchas precedentes, de las marchas anteriores, no es marcha de Día del Trabajo, no es marcha de los trabajadores, no es marcha de sindicatos, no es marcha de sindicalistas, es marcha del petrismo. ¿En eso terminó convertido lo de mañana? Bueno, pueden haber varias interpretaciones. Lo cierto y lo concreto es que nosotros vamos a marchar por las reformas sociales. Y quien las ha planteado es este gobierno. Por tal motivo nosotros estamos respaldando de que este gobierno, que hizo bien la tarea de presentar las reformas en la cual están contenidos los derechos de los trabajadores y de muchos sectores de la población, pues nos parece muy positivo. Okay. Es el único presidente en Colombia en los últimos periodos que ha hecho exactamente esa tarea, y mal haríamos nosotros en negarnos a no reconocer ese hecho. Y el Eso otro sí está sindicato, evidente. El otro sindicato al que le autorizaron la tarima, ¿por qué marcha? Ustedes marchan a favor del gobierno, Bueno, y el otro sindicato... Néstor, ahí sí me disculpa, pero creo que le deben preguntar a los compañeros de Ustra. Sí. Para no meterme yo en se temas lo he que preguntado, no me corresponden. y ellos me dicen, marchamos por lo mismo por lo que marchamos siempre, que son los derechos sindicales y los derechos laborales en Colombia, no en apoyo al gobierno, que son dos conceptos diferentes. Ah, bueno, perfecto, claro. A ellos no les gustan las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, a nosotros sí. Y lo expresamos abiertamente, no hay ningún problema. Don Fabio, ¿usted o ustedes desde la CUT han hablado con el otro sindicato? Sí, claro. Ayer tuvimos una reunión de USTRAP. ¿Esa reunión fue en la Secretaría de Gobierno? ¿Esa reunión cómo fue? Sí, ¿Dónde señor, fue en la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo dice? ¿Dónde fue la reunión, don Fabio? No, detalles. Secretaría de Gobierno, sí. No, fue virtual sí, con los delegados de la Secretaría de Gobierno. Sí. Y el acuerdo. Hasta el señor Camilo Andrés. Y el acuerdo. Estaba Camilo Andrés, y el acuerdo que llegamos fue ese, de que poníamos las dos tarimas en las mismas condiciones en que la pusimos en el periodo de Claudia López. Es decir, la nuestra frente al Capitolio y la de Ustral frente a la alcaldía. Y eso acordamos, y eso es ahí sí como se dice, es un acuerdo amistoso con la administración y con el otro sindicato, y vamos a respetar eso. En esa reunión, ¿quién era el delegado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá? ¿Quién tenía el poder de decisión? Camilo Andrés, no me acuerdo el apellido de él, ¿sí? Sí. Pero estuvo Camilo Andrés, estuvieron dos abogados ahí de la misma oficina, y con ellos fue que llegamos al acuerdo. Sí, mire. Por eso nos extrañó que después el alcalde Galán saliera a decir exactamente que tenía que haber una sola tarima. Eso no está bien, no le hace bien eso al alcalde Galán, de que un acuerdo que hicimos entre las partes, entre todas las partes, es decir, no es un acuerdo de ellos con la CUT, sin USTRAD, no es un acuerdo con USTRAD, con la CUT, la CGT, la CTC y obviamente los delegados de la Secretaría de Gobierno. Sí, señor Arias, mañana, ¿cómo es la escena? El presidente Petro ya confirmó públicamente que va a salir a marchar, a caminar, ¿cierto? Sí, señor, ya lo hizo. Pedro, es decir, no va a salir a la Plaza de Bolívar a echarse un discurso en una tarima. El presidente escribió, caminaré en la marcha del 1 de mayo. Así es, eso es lo que él tiene previsto. No sabemos en qué sitio se vaya a vincular. Nosotros salimos del Parque Nacional a las 9 de la mañana, y en ese trayecto entre el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar en algún momento llegará y acompañará la marcha, y eso nos parece muy bien. Me imagino que llega pues por ahí por la 13, las últimas cuadras, supongo que no va a ser todo el recorrido. Bueno, no sé, eso sí no lo sé, Néstor. Sí, él definirá exactamente de qué manera lo hace. Mañana, suponiendo que va a ser una concentración, pues digo yo, numerosa, porque salen los sindicatos, los sindicalistas, sus afiliados, ¿cuál va a ser el mensaje cuando esté usted ahí codo a codo con el presidente Gustavo Petro? ¿Ustedes esperarían enviar qué clase de mensaje? Al presidente de la República, respaldarlo en la presentación de las reformas sociales, y obviamente instar al Congreso de la República a que oiga la voz de los trabajadores, las trabajadoras y la población en general, reclamando que sean aprobadas esas reformas. Ese va a ser el mensaje más significativo que nosotros iremos a dar allí en la Plaza de Bolívar, en el momento exactamente en que tengamos al presidente Gustavo Petro ahí en la tarima. ¿Y qué tal, señor Arias? Digo que tal porque es posible
que salgan muchas menos personas mañana de las que salieron en las marchas en contra del gobierno hace 12 días? Pues Néstor, usted está haciendo una hipótesis, ¿sí? Sí, es cierto. Y entonces yo le preguntaría entonces a usted la otra hipótesis, ¿sí? ¿Y qué tal que salga desbordadamente la manifestación? Sí. Entonces, esperemos, tranquilo, sí, esperemos, haremos el balance una vez terminen las jornadas. Listo, le acepto. Lo llamo el jueves a esta hora y hacemos el balance, señor Arias. Perfecto, con el mayor de los gustos, Néstor, con absoluta seguridad. Y usted me dice, ¿tenía razón yo en que salieron muchas más personas que las de las marchas de la oposición? O yo le digo, era una posibilidad que pasara lo que pasó y es las marchas de mañana no van a ser tan nutridas. ¿Vale? ¿Quedamos en eso? La objetividad será el tema del balance. Exactamente. Bien, vale. Señor Arias, gracias. A usted muy amable, Néstor, que esté muy bien. Buen día para todas y todos. Es el presidente de la CUT, una de las grandes, de los muchos en realidad, Ricardo, porque estos son varios sindicatos centrales obreras que a su vez tienen muchos sindicatos públicos y privados en sus afiliados. Claro, es una asociación que reúne a diferentes sindicatos de empresas públicas y privadas. ¿Cuántas personas hay sindicalizadas en Colombia? Paola, ¿usted tiene el dato? No. Uy, si yo lo tenía, pero pues nos No sé un si, millón. no sé si Aurelio de pronto tenga el dato. Néstor. Aurelio, ¿usted tiene el dato de cuántas personas sindicalizadas en Colombia? Sí, Néstor, es el 4,5% de todos los trabajadores, es decir, algo más de 1.200.000 personas. Ok, 1.200.000 personas en total en los sindicatos. Ahora, el presidente tiene convocada mañana a su gente, porque son partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, a ver de qué tamaño es la manifestación de mañana. Pero los sindicatos no están unificados. Obviamente eso los líderes hay unos están petristas con el triple gobierno, A, pero hay otros que no están apoyando las reformas del gobierno. Petristas un poquito más tímidos. Néstor, Quiero saludar, María Consuelo, discúlpeme, tengo en la línea al secretario de Gobierno en Bogotá para hablar de este tema de cómo va a ser la ciudad y especialmente del tema de la tarima. El doctor Gustavo Quintero es el secretario de Gobierno en la Alcaldía de Bogotá. Doctor Quintero, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la mesa y por supuesto a la audiencia. Doctor Quintero, me acaba de decir don Fabio Arias que llegaron a un acuerdo ayer en la tarde para que hubiese mañana 2 tarimas, que es el motivo de la pelea con el presidente Petro. ¿Es así? ¿Va a haber 2 tarimas mañana en la Plaza de Bolívar? Yo creo ahí primero que hay que hacer una claridad. Lo que nosotros hacemos es más que nada un trámite de tipo administrativo. ¿Qué es lo que sucede? Nos solicitan 2 sindicatos distintos tarima. Nosotros adjudicamos la tarima, la primera, digamos, el derecho a tener la tarima al primer sindicato que nos la pide. Don Fabio, la CUT, llega después y pues les decimos, ya hay una tarima, por favor negocien entre ustedes para que haya una sola. Ha habido reuniones, hubo una reunión el jueves pasado, una reunión el día de ayer y tendremos ahorita una nuevamente para intentar que haya una sola tarima. ¿Por qué queremos que haya una sola tarima? Por seguridad. De momento, doctor Quintero, discúlpeme, lo interrumpo. De momento, ¿no es cierto que ustedes hayan dado autorización para tener 2 tarimas? Ayer hubo una conversación. En la conversación cada sindicato expresó tener su tarima. Entonces, por ahora, ahí está la conversación. Falta una reunión el día de hoy en la que ya definimos exactamente qué va a pasar en la Plaza de Bolívar. No, o sea, siempre ha habido tarima. Lo que no quisiéramos es que hubiera 2, pero más por seguridad. Porque para nosotros, para garantizar la convivencia en la plaza, imagínese usted una aglomeración con 2 tarimas en lugares distintos, las dificultades que eso puede tener. Pero la negociación se da ahorita en la mañana. Okay. Y depende de eso. Ok, entiendo que eso quiere decir, de momento solamente está autorizada una tarima. Doctor Quintero, en el pasado, en la Plaza de Bolívar, el Día del Trabajo, como mañana el presidente Petro se metió y está en esta convocatoria, esto es un poquito inédito, ¿ha habido en el pasado 2 tarimas? Sí, señor, las ha habido, por eso no es una opción que se descarta. Lo que pasa es que en términos de organización, de seguridad, de lo que nosotros tenemos que garantizar también desde la convivencia, pues es mucho mejor tener una tarima, que se la turnen, que se roten. Eso es lo que sugerimos, pero vamos a ver qué pasa en la última conversación que tenemos ahora con todos los actores involucrados en la marcha. Usted pone el énfasis en el tema de seguridad, pero ¿y en el tema de costos, secretario?
No, pues digamos la persona o la organización que asume la tarima es la que se encarga de los costos. Eso también es algo que tendrían que discutir entre ellos. Sí, doctor Quintero, cuando ustedes hablan de recomendaciones de seguridad, ¿se refieren a evitar choques entre los que quieren al presidente Petro en la tarima y los que no? ¿O a qué se refieren? Sí, sobre todo que si hay una aglomeración, digamos, en caso tal de que la Plaza de Bolívar esté muy llena, tener dos lugares distintos, por ejemplo, nos dificulta un poquito los procesos de evacuación a la salida ya de todo el evento. Entonces, para nosotros eso también es importante, tener garantizadas rutas de evacuación. La plaza tiene 4 salidas, en realidad tiene 8 salidas, pero 4 esquinas. Entonces ahí estaríamos obstaculizando 2. Necesitamos tener más canales de evacuación. Sí. Es eso, es más que nada un tema administrativo. Sí, secretario, ¿de qué depende que se pudieran llegar a autorizar las 2 tarimas? Porque usted nos dice, es una opción que no está descartada, pero ¿qué condiciones se tendrían que cumplir? No, tenemos que evaluar todas las condiciones de riesgo, todas las condiciones de seguridad en la plaza, el equipo de convivencia, el equipo de diálogo de la alcaldía, digamos, la presencia de los equipos de diálogo y de convivencia de la alcaldía, y por supuesto depende mucho de dónde vamos a ubicar cada una de las tarimas. A nosotros incluso si ese fuera el escenario, 2 tarimas seguidas nos parece mucho mejor que 2 tarimas en puntos distintos de la plaza. Sí. ¿Qué es lo que plantea la CUT? Según le entendía al señor Fabio Arias, una tarima frente al Capitolio y otra tarima mirando desde la alcaldía de Bogotá hacia la catedral. Sí, ellos están planteando en 2 lugares distintos de la plaza. Nosotros ahí la única sugerencia que hacemos es, eso hace mucho más difícil todo el manejo y el análisis de riesgo y de seguridad de la plaza y de la gente que va a estar en la plaza, que es al final lo que nos interesa, que todo el mundo pueda estar tranquilamente. Doctor Quintero, ¿ustedes cómo tienen calificado el evento de mañana en la Plaza de Bolívar? ¿Para ustedes es un acto político? No, para nosotros es un ejercicio de protesta social, de manifestación. Lo hacemos bajo el decreto 053, que es el que rige esos eventos, y por supuesto, digamos, vamos a estar pendientes no solamente de Plaza de Bolívar, sino de los distintos puntos en donde habrá mañana acciones en la ciudad. Pues se armó un rollazo con este tema de la tarima o de las tarimas. Doctor Quintero, una pregunta final. ¿Cómo va a estar Bogotá mañana? Porque hemos hablado, el trayecto, las manifestaciones están convocadas para la mañana desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Eso deben ser, Ricardo, más o menos, ¿cuánto? 3, 4 kilómetros. Sí, deben ser 3 kilómetros, entre 3 y 4 kilómetros. Fuera de ese trayecto, ¿hay algo para Bogotá? ¿Alguna anomalía mañana en Bogotá? No, por ahora estamos evaluando, hay distintos puntos, va a haber por supuesto marchas, va a haber algunos lugares donde va a haber concentraciones también. Ahí estaremos presentes con nuestros gestores siempre garantizando que todo suceda de la mejor manera posible. Vale. Doctor Quintero, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial. Gracias por la aclaración, es el secretario de Gobierno. Al final, no entendí. Al final, conclusión, Ricardo, esto no tiene una salida diferente. Van a autorizar 2 tarimas. Claro, pero todavía no están autorizados. No están autorizados. El señor Farias dijo ya están autorizados, no es cierto, pero los van a terminar autorizando porque en esta pelea, Aurelio, de los sindicatos, de cuál es más petrista, de cuál es menos petrista, pues no hay salida diferente. Y como está metido y como se metió el presidente Petro en la mitad de la batalla, entonces pues tienen que darle tarima, tienen que darle tarima al presidente, ni más faltaba. Ese es el factor de desorden. Es que esto no hubiera pasado si Petro no se hubiera apropiado de la marcha. Entonces, cuando Petro se apropia de la marcha, incluso poniendo imágenes no es que Petro se apropió de la marcha. No, se la echó al bolsillo, claro. No, es que los señores de la marcha se dejaron... se la entregaron al presidente Petro, si quiere. No, pues sí, pero se la entregaron porque él dijo que se apropiaba de ella. Pero bueno, eso digamos que fue primero el huevo o la gallina. Eso es como cuando llega a usted el carterista y le dice, Aurelio, deme el reloj. Y antes de que le diga deme el reloj, usted le dice, tome, yo se lo entrego para evitar nada. Estamos en la misma orilla política. Ellos le entregaron
los sindicatos se entregaron al petrismo y le entregaron la marcha del asalto de mañana al gobierno nacional. Esa figura del asalto pues me parece más o menos buena, me parece un poco ajustada. La verdad es esa, es que el que crea el factor de desorden es la presencia de Petro. Hasta donde yo conozco, la CTU, que no es CUT, sino CTU UXTRAP, no es un sindicato petrista. Y se le adelantó a la CUT en la petición de la tarima de la alcaldía. Y la alcaldía se la entregó y la CUT apareció después. Y resulta que hay una tarima que es de esos trabajadores y ese es el enredo. Entonces, ¿cuál es al final la causa del problema? Ese asalto que Petro ha hecho del 1 de mayo con la connivencia de los señores de algunas centrales. Confieso, no me gusta el adjetivo de que el presidente asaltó los sindicatos, porque estos sindicatos le hicieron campaña al presidente Petro. Claro, pero es que esos sindicatos son petristas. Los sindicatos están en el petrismo desde hace rato. Sí, claro, pero no deberían estarlo. Pero no deberían no es que los sindicatos le hayan entregado al petrismo, sino que son petristas, siempre han sido petristas. Los sindicatos deben mantener la independencia. Nunca han sido independientes, eso es carreta de Aurelio. Los sindicatos jamás han sido independientes. Los sindicatos marchaban con Alfonso López Pumarejo, con Eugenio Sergaitán, y otros marchaban con Mariano Espina Pérez, los de la UTC, y en Europa unos sindicatos marchan con los partidos socialistas y otros con los partidos comunistas. Los sindicatos siempre lo que han hecho es política. Es distinto. Pero yo sí les digo una cosa. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Eso es carreta de que los sindicatos tienen que ser imparciales y alejados de la política. Los sindicatos siempre han estado afiliados a partidos políticos en Colombia y en el mundo. A ver, Héctor, usted tiene razón, pero López Pumarejo fue en el año 30. No, pero exacto, hace casi 100 años. Gaitán fue en los años 40. Los sindicatos y no era gobierno. En las últimas décadas, Héctor, han tenido cierta distancia de los gobiernos. No es cierto, Néstor. No es cierto, los sindicatos han estado desde los años 80 para acá, han sido mayoritariamente aliados de los partidos políticos de izquierda a partir de los años 80 en Colombia. Hasta los años 80 estuvieron afiliados a los partidos tradicionales. Angelino Garzón era presidente de la CUT, Pastrana lo nombra ministro de Trabajo, si usted recuerda, hace 20 y pico de años, y eso cuesta una división enorme en la CUT. Así que, y lo mismo pasó con Julio Roberto Gómez en la CGT. Eso no quiere decir que no los cuesten, porque es que lo que sería una tontería es que fuera que los sindicatos que promueven una serie de cosas, que hacen una serie de reivindicaciones, no apoyen a los políticos que les apoyan esas reivindicaciones, sino que apoyen a los contrarios o que se declaren imparciales. Imagínense la tontería. Yo soy de un sindicato que estoy pidiendo, por ejemplo, que aumenten el recargo nocturno, y hay un político que no lo apoya y otro que sí lo apoya. Gracias. Y yo me declaro imparcial. Esa tontería sí que francamente no creo que la haga nadie. Pues los sindicatos son petristas porque la agenda de los sindicatos es la misma del presidente Petro en materia laboral, y además en este caso aún más porque la representación de la organización sindical en el gobierno del presidente Petro es enorme, nada menos que la ministra de Trabajo, que fue presidenta de FECODE, el viceministro de Trabajo, que fue presidente o directivo de la USO, ahora nada menos que el director Héctor, nacional de planeación fue directivo del sindicato de EMCALI. Es decir, este es un gobierno de sindicalistas y por supuesto que no le entregaron nada, no, los sindicatos son y tienen toda la razón de ser petristas porque el presidente Petro pues defiende y promueve la misma agenda que ellos promueven. ¿Qué tal que se declararan imparciales? La reforma laboral de acuerdo. Una palomita. Ya voy con su palomita, Aurelio. La reforma laboral no es pro trabajo, sino pro sindicatos. Eso es cierto. Héctor tiene razón, pero también es cierto, Héctor, que los sindicatos han intentado alguna apariencia de lejanía con los gobiernos. A ver, escucho su palomita, don Aurelio, sobre los sindicatos, sobre la marcha de mañana, sobre el petrismo metido en las marchas de mañana. Es que no es lo mismo. A Héctor le ha quedado siempre difícil, siempre le ha quedado difícil. Y bueno, yo le pido que haga un esfuerzo para diferenciar entre partido y gobierno.
Una cosa es que los sindicatos o los sindicalistas tengan afiliación política a un partido, cosa que es respetable, que en todo el mundo pasa. La AFL-CIO en los Estados Unidos es del Partido Demócrata, por lo menos una fracción muy importante, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que sean gobierno. Yo sí le pido un esfuerzo para diferenciar eso, porque cuando es gobierno sí se sacrifica un hecho que es muy importante. Y le voy a contar algo. Pero es que ellos se sienten... Perdón, si ayudaron, la CUCHI, que es Aurelio, la central de trabajadores. Si ayudaron y le hicieron campaña a Petro, ¿cómo no se van a sentir con las banderas del gobierno también, Aurelio? Déjeme, le pido el favor. La CUCHI, que es la central de trabajadores más grande del Brasil, de Lula, ojo, del Brasil de Lula. Yo creo que mejor ejemplo en el mundo no hay. Siempre ha mantenido la independencia frente al gobierno de Lula, de Dilma, porque tiene que ser así, porque usted no puede comprometer la labor gremial a pesar de que políticamente haya mayorías o no haya mayorías frente a un determinado partido o personaje. No puede comprometer su independencia en el gobierno. Por ejemplo, Héctor no tiene razón en una cosa. ¿El sindicato La FUCHI que usted menciona le hace un paro a Lula da Silva en Brasil? Se los ha hecho, pero además hay una cosa que es esta. Usted vio el pronunciamiento, claro que se los ha hecho. Usted no vio el pronunciamiento de la CUT frente al tema de los 2,3 salarios que hay hoy en la reforma pensional. Se pronunciaron en contra. Fabio Arias, el que habló ahorita, el que acabó de hablar. Y por eso el presidente anuncia que en Cámara intentará volver a los 4 salarios mínimos. Para volver a manipular. Y ni hablemos de los pronunciamientos de comités de base, muy claros comités de base, en contra de lo que ha sido la reforma de la salud para el magisterio. Ojo con eso. Entonces, por esas razones es que los sindicatos no se pueden endosar a los gobiernos. Repito, para que quede clarito, una cosa es gobierno y otra cosa es partido. Yo creo que por eso es totalmente diferente. Petro, estamos llegando a un escenario que a nosotros nos resultaba raros, y es que había sindicalistas, no sindicatos matriculados con un gobierno, y entonces aquí de frente los sindicatos están con el gobierno, que a mí la verdad no me parece escandaloso. Pero lo interesante es que lo normal. Cuando María José lo iba a decir, el fin de semana, en las marchas de apoyo a Pedro Sánchez, que era un renuncio en España, ¿quiénes salieron a apoyar a Pedro Sánchez en España? Sí, los sindicatos. Los sindicatos son del PSOE y son cercanos, por supuesto, más al PSOE que al PP. No. Digo, pasa en todas partes del mundo. De acuerdo, pero lo que sí es evidente es que lo que pretendía el presidente, que era que la marcha del 1 de mayo de los trabajadores tradicionalmente se convirtiera en la contramarcha del 21 de abril, pues quedó clarísimo que son totalmente diferentes, porque si algo caracterizó la marcha del 21 de abril es que no había tarima. La gente no quería que nadie se apropiara de la vocería política de la marcha, sino que fuera una marcha ciudadana, y fue masiva, entre otras cosas, porque no había tarima. Aquí, en cambio, la pelea es por la tarima, cada niño con su tarima, lo cual hace evidente que definitivamente esto es cada cual hace su completamente maquinada. Eso de que no hubiera tarima era una pantomima. No, respete a la ciudadanía que escogió no tener tarima. Y aquí cada niño con su tarima. Y si no le dan su tarima, arma una pataleta. Porque lo que quieren es que cada uno tenga su micrófono y su politización e instrumentalización de la marcha de mañana. Eso de que no hubiera tarima era una pantomima para tratar de ponerle un ropaje ciudadano a una marcha que evidentemente tenía un propósito político. Yo no entiendo de dónde, por qué les da pena decir que son políticos. Si es que entre otras cosas era manifestarse, era un fin político. Es que entre otras cosas los derechos políticos, pretender demeritar la marcha del 21 es la propia pataleta de ahogado. El presidente Petro calculó que en esa marcha, los derechos políticos los ejercen los ciudadanos. La de hace 2 semanas salieron 250,000 personas. Yo calculo que fueron muchísimos más que 250,000. Sí. Yo creo, Héctor, que esas personas, 250,000 o más de 500,000 de personas, que es lo que yo creo, merecen un poquito de respeto. Esa gente no fue en una pantomima. Al contrario, el hecho de que no hubiera tarimas. La pantomima es que no le pusieran tarimas. Totalmente diferente la tarima. La pantomima era que no le pusieran tarima. La tarima de acá, lo único que quieren es micrófono, megáfono y adueñarse de la gente que... No, pero por Dios, adueñarse a la gente porque están instrumentalizando la marcha para apoyar al presidente.
cada cual escoge su puesta en escena. A unos creen que Por eso, diciendo la de mañana que le no son parece políticos perfecta, sino le parece una ciudadanos obra se de vuelven arte, más y la de creíbles. hace 2 semanas le parece una Fue pantomima. claramente espontánea. No. En cambio, esta es La- producida con buses, tamales, tarima, micrófono y todo lo que ya conocemos. La manifestación de hace una semana y media me pareció una manifestación extraordinaria. Aquí la alabé mucho. Me encanta que los ciudadanos participen en política. No me gusta que los ciudadanos nieguen que están en actividades políticas. Eso no me gusta. Eso ya me parece falso. Eso me parece una especie de hipocresía. No, si hacen política, digan que hacen política. Imagínense que un señor como Juan Daniel Oviedo, que lo entrevistamos aquí en Blue Radio, y yo dije esto mismo antes de la marcha, es un político que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, es concejal de Bogotá, y viene aquí a armar una pantomima de decir que es que está organizando una marcha ciudadana. Eso es una pantomima. No querían divisiones. Lo que está generando hoy las distintas centrales obreras con el cuento de la tarima, que es bastante infantil, para decirlo lo menos, acá... No es infantil. No es infantil. Yo creo que pero déjeme es una diferenciación. Es una diferenciación. No, déjeme explico lo siguiente. Solo para explicar lo siguiente, porque el tema de la tarima es importante. Quisiera pedirle la opinión, padre, a los oyentes. Sí. Ustedes se toman una agüita de valeriana, se me calman, por ¿Unas favor. goticas de valeriana? No, esto toca muchas agüitas de valeriana. Opiniones sobre lo que está pasando. ¿Cuál es la pregunta? Venga, vamos a hacerle con la politizada marcha del Día del Trabajo, sobre el tema de las tarimas, si les parece infantil, si les parece un tema de fondo, el hecho de que el presidente Petro esté metido en la organización de las marchas. Así que hay muchas preguntas alrededor de esto. Néstor, comencemos por decir que no es que esté politizada la marcha, es una marcha política. Termina la palomita. La tarima. Héctor, no es palomita, termina el halcón del señor Riveros y ya voy con Luis Ernesto. No, solo le iba a decir una frase para decirle a María Consuelo porque no es una cosa infantil, pareciera serlo, que es yo quiero mi tarima. No, lo que pasa es que el que tiene la tarima define quién habla y a qué horas y cómo, y define el programa, digamos, de la cosa visible de la reunión que se hace en la Plaza de Bolívar. Entonces no es poca cosa. Y las personas que pidieron la tarima antes, que fue, pues, digamos, en eso pasa con frecuencia. Mire, aquí varios fuimos secretarios de gobierno o secretarios de seguridad los que estamos en este panel y sabemos que esta no es una pelea, digamos, que se la inventaron esta semana. Querer quedarse con la tarima de la plaza en determinados momentos es siempre un cálculo de los que organizan manifestaciones y por eso la piden a veces con mucha anticipación, porque se aplica el principio ese de derecho de que primero en el tiempo, primero en el derecho, y el que pone la tarima pues es el dueño de la tarima y es el que tiene el micrófono y él verá a quién se la da, y de hecho quienes la pidieron en la Plaza de Bolívar esta vez no parecen estar dispuestos a darle el micrófono al presidente Petro. Entonces, los que sí están dispuestos a darla, pues están peleando por su espacio de tarima. No es una pelea de niños. Pero si no se pueden poner de acuerdo en turnarse el uso del micrófono, calcule las propuestas para el país. Pero María Consuelo, eso pasa todos los primeros de mayo porque los sindicatos, no hay una única central obrera en el país. Hay varias centrales obreras, cada una defiende agendas similares, pero también tienen diferencias, matices, y por eso, como dice Héctor, cada 1 de mayo hay una disputa similar, si bien es por la tarima, si bien es por quién pidió el permiso y quién es el que otorga la palabra. No es la primera vez que pasa. Usted oyó, no es cierto, Luis Ernesto, usted oyó al presidente, ¿alguna vez vio al presidente Duque hablando en la tarima de los sindicatos el Día del Trabajo? No, pero es la primera vez. Por eso es que es la primera vez. Porque Duque era un presidente aislado de la realidad, metido en el palacio, Néstor. Pero mire, la realidad es que los sindicatos todos los 1 de mayo escogen caminos distintos para marchar, buscan también llegadas distintas a la plaza, también a veces se hace a través de este mecanismo de la tarima. Es decir, que haya centrales obreras que tienen diferencias no es nada nuevo en el país. Pero yo sí quiero volver a su pregunta para los oyentes, Néstor, y es que la marcha está politizada. Falso, la marcha es política, la marcha del 1 de mayo es política antes de Petro, con Petro y después de Petro. Es una marcha de reivindicación de los derechos de los trabajadores, profundamente política. Está tomada no por la política, sino por el gobierno. Y que los sindicatos hacen política. ¿Le parece mejor?
tomada por el que gobierno. Los sindicatos me parece mucho mejor, y que los sindicatos hacen política es tan obvio como que el agua moja, que los sindicatos participan de todas las elecciones que hay en este país a favor y en contra, y no solo en Colombia, sino en todos los países, es tan obvio como que el agua moja. Y en el caso particular de Gustavo Petro, que si bien no tiene una historia en el sindicalismo, como sí lo tiene, por ejemplo, Lula da Silva, como lo tenía Lucho Garzón y otros líderes de la izquierda, sino que tiene un origen en la izquierda guerrillera, así de claro, pues hoy es el primer presidente en los últimos décadas de izquierda y con esa agenda tan de izquierda que llega a la presidencia de la República, que además está presentando una reforma laboral que, aunque tiene unas reivindicaciones muy importantes para los trabajadores en el capítulo de derecho individual, en el capítulo de derecho colectivo, es decir, en el capítulo que le interesa a los sindicatos, nos devuelve 50 años en el tiempo. Entonces, es un presidente y una ministra que nos está proponiendo que el sindicalismo sea el sindicalismo que añoraban, el sindicalismo de los años 70. Entonces, ¿cómo no van a marchar con ese gobierno? Tiene todo el sentido que salgan a defender eso. Sí, pero Néstor, ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es que los líderes hoy de los sindicatos son los mismos líderes que han tenido hace 10, 20, 30, 40 años, y seguramente por eso están contentos con la reforma laboral que devuelve el estado de cosas a la época en la que la gente duraba 40 años al lado de una máquina y se pensionaba al lado de una máquina. Álvaro, 7:46 minutos. Es que lo de mañana es política clásica. En el siglo pasado la política estaba marcada por la confrontación de clases. En otros países sobre todo era más claro, porque aquí pues el fanatismo de liberales y conservadores cambió eso un poco. Pero en otros países los más acomodados votaban por partidos conservadores y los menos acomodados por partidos liberales o socialdemócratas. Eso está cambiando, nos parece raro porque eso ha venido cambiando. En este siglo surgieron el tema de política de valores. Por eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, Trump está compitiendo a los demócratas por las clases trabajadoras. Lo mismo hizo Rodolfo Hernández. Compitió con Petro aún en estratos bajos, con el tema de valores. Pero fíjese que lo de la tarima es muy interesante, porque es un símbolo aparentemente tonto, pero es muy elocuente. En una marcha va a haber tarima, en otra no la hubo. Y la razón es que unos no quisieran, pero la razón de fondo es que Petro lidera monolíticamente un sector de la política, el de la izquierda. Y la oposición, es decir, los sectores de derecha no tienen un líder. Tan no monolítico que no lo quieren dejar montarse en una tarima. No, hombre, bueno, discutir el control de Petro sobre la izquierda sí es un poco... No, pero Petro no domina toda la izquierda en Colombia. Bueno, yo no creo, Álvaro, le soy sincero. Yo conozco mucha gente... El problema no es... Yo quiero, eso de monolíticamente, le hablo del grupo de Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, que me parece que... Obviamente siempre queda alguien por ahí. Casi toda la izquierda. Quítele lo de monolítico y se la valgo. No, pero pues Petro tiene un manejo como no ha tenido ningún otro en décadas sobre la izquierda. Y la oposición, por el contrario, no tiene un líder. Hay varias teorías. Yo creo que es que la pelea con Petro los tiene uniformados y desorganizados. Por eso es posible que la izquierda llegue a elecciones unida. Y por eso es posible que la derecha llegue a elecciones dividida. O sea que estas marchas son elocuentes de lo que está pasando políticamente. La marcha de hace 15 días no es que fuera asexuada políticamente. Lo que pasa es que en esos sectores reúnen sectores más grandes que los de Petro, pero divididos. Porque ahí el centro no quería juntarse con la derecha, Néstor, ni ser idiota útil de la derecha. En cambio aquí todo el mundo va de frente con la misma camiseta diciendo sí, estamos con Petro. Yo no sé, yo esa parte de que toda la izquierda está con Petro la meto ahí de todas formas con un asterisco. A mí no me parece que toda la izquierda esté con el presidente Gustavo Petro. Y no solamente el grupo que usted mencionó, sino hay muchos otros grupos de izquierda que no están con Petro. Eso, pues claro, yo sé que uno coge el bulto y se lo traga así, pero hay mucho por detalle y mucha cosa de mirar que no es así como lo dice Álvaro, pero pues le respeto la opinión a Álvaro, por supuesto. Pero Néstor, yo creo que queda clara una cosa. Señor. Es que le quedó difícil a mis compañeros de panel entender la diferencia entre sindicalismo político y sindicalismo gobiernista. Y el ABC del sindicalismo es no ser gobiernista. Y lo que ha pasado es eso, es que el gobierno se tomó las marchas del 1 de mayo, no la política.
No, yo en esto discrepo de mis compañeros de panel que dicen, no, es que la marcha es política. No, ojalá fuera política. La marcha lo que es gobernista. Error grave, error craso, error grande en el sindicalismo y error que va a pagar. Porque ya verá usted, cuando mañana la vida pase y arranque el tiempo, y como esto cambia tanto, terminen apoyando sindicatos a gobiernos que no sean afines de esto. Pero usted, entonces la marcha es gobernista. Pero entonces ustedes dirán, ¿por qué apoyan al gobierno? No, porque a Petro lo apoyaron hace 2 años. No, ahora, viceministro del Trabajo. Hablemos de la lista ministra puede del ser Trabajo. larga sobre personas del muy sector. muy bueno hablar de la ministra del Trabajo. Bueno, muy bueno hablar de la ministra del Trabajo. Pues la ministra del Trabajo, esa ministra del Trabajo que ustedes ponen de emblema, fue la ministra del Trabajo que precisamente echó por debajo del tapete lo que había defendido toda la vida. La ministra del Trabajo apoya la reforma pensional del Banco Mundial. La ministra del Trabajo apoya la reforma laboral de la OCDE, y la ministra del Trabajo, pues claro, le toca a Aurelio pedir otra tarima. Sí, Aurelio, le vamos a instalar. Claro, ojalá me la dieran. Ojalá me la dieran. Pero Aurelio, es cierto que en el gobierno Petro es sindicalista la ministra de Trabajo, es sindicalista el viceministro de Trabajo, que como usted sabe viene de la USO, así que claro que hay unos nexos. El director de Planeación Nacional. El director de Planeación salió del sindicato de los servicios públicos. Claro, es un líder sindical muy importante, Alexander López. Claro. Bueno, muy bien. Así que, en fin. Pero llegamos al tema de fondo, que es la utilización o la afiliación de los sindicatos con la marcha de mañana, con el gobierno nacional. Los acompañamos desde Blue Radio, son las 7 de Néstor, la mañana. es que mire, la marcha de hace un año... La última, Héctor, por favor, muy rápido. La marcha de hace un año, en la que no estuvo el presidente Petro, era para apoyar al gobierno. Es que gústenos o no, esas organizaciones sociales, los sindicatos en este caso, apoyan al gobierno del presidente Petro. Es cierto, son su sustento. Entonces no es que el presidente Petro se esté tomando la marcha, es que la marcha era para apoyarlo. Se la está tomando. 7:51 minutos, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales para quienes quieran opinar. Mañana terminan haciéndole mucho daño de todas maneras a los sindicatos, Néstor. Acuérdese que hace un año fue justamente el Viva la Primera Línea de Francia Márquez en la conmemoración del Día del Trabajo en la ciudad de Cali. Eso pues le hace un grave daño al sindicalismo como tal. Y ahora es el presidente el que se apropia de este Día del Trabajo. Yo sí logro entender el punto de Aurelio cuando dice, mire, es que no tiene ningún sentido que el presidente se lo abrogue como a título propio, además porque entonces usted se empieza a preguntar si es que entonces son una especie de ¿qué? De grupo, de burocracia que se confabula con los gobiernos, siempre y cuando sean de izquierda, digamos, quedan muy mal parados. Paola, sin tanta milonga tampoco, es un grupo de origen político, por supuesto, de origen ideológico, que encuentra afinidades con el gobierno de turno. Eso sí, ni más faltaba venir a descubrir que los sindicatos son petristas. Los acompañamos desde Blue Radio en segundos. Atención, una increíble historia que se está produciendo esta mañana en Bogotá, la está confirmando la propia Policía Nacional, la historia de un hombre que apuñaló a su esposa que tenía 8 meses de embarazo. Estás escuchando Blue Radio. Una nueva tragedia ocurrió en el sur del departamento de Bolívar, en donde murieron 9 militares en el último accidente de una lista interminable de un helicóptero que patrullaba allí en operaciones de apoyo al ejército contra el Clan del Golfo. Este helicóptero era un ruso de esos Mi-17 de la misma flota de 11 helicópteros que estaba en tierra en mantenimiento por cuenta de problemas técnicos y estaban intentando llevar insumos, alimentos a otros militares que están en la zona, allí en el sur de Bolívar, en operaciones contra ese Clan del Golfo. En total, 20 militares han muerto por la caída de 5 helicópteros en los últimos meses, sin que el origen de estos hechos se haya determinado. Las víctimas en este nuevo accidente, el quinto desde febrero, son un coronel, un mayor, 2 sargentos, 2 cabos y 3 soldados que murieron, por supuesto, producto del impacto. Lo lamenta el presidente Gustavo Petro. La primera hipótesis son las malas condiciones climáticas que de momento impiden también la recuperación de los cuerpos. A veces solo nos centramos en el resultado y nos llenamos de ansiedad, de miedos y hasta nos desanimamos
porque el resultado no es inmediato. Hay que esperarlo en el tiempo. Mató al bebé de la señora que estaba embarazada. La señora logró sobrevivir. El hombre aparentemente es el asesino en consecuencia de su propio hijo. La señora sobrevivió, el hecho ocurrió, le van a meter tentativa de feminicidio, así que va a pasar muchos años en la cárcel este señor. En la policía a esta hora, Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Este es un claro ejemplo de una investigación que se inicia por oficio y de un caso aberrante que se registró en el sur de Bogotá. Tiene que ver con la captura de un individuo que atentó contra su esposa, que estaba con 8 meses de embarazo. Lamentablemente el bebé falleció porque produce un aborto, pero la mujer se encuentra viva. El caso duró varios meses en investigación porque este individuo se había fugado de la justicia hasta que hoy pues ya está tras las rejas. La coronel Lisset, ella es la comandante aquí de Talento Humano y Protección. Coronel, ¿cómo fueron estos hechos? Bueno, en marco del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios, la Policía Nacional, tras 15 meses de investigación de nuestras unidades de la SIJIN Bogotá, logra con la captura de este sujeto que había generado violencia física y sexual contra su pareja sentimental por varios meses, pero finalmente la agrede en un sector público de la localidad de Rafael Uribe Uribe, y es por este hecho que precisamente su pareja sentimental tiene un aborto espontáneo, pues tenía 38.6 semanas de embarazo. Esta investigación se inicia de oficio y tras 15 meses de recolección de elementos materiales probatorios, con videos y entrevistas que fueron claves en el proceso investigativo, se logra la captura de este individuo. El tema de la violencia de género en este caso, ¿cómo está, digamos, ahora las estadísticas? ¿Cómo están de ese tema de violencia de género en Bogotá? Bueno, en este caso en particular, la captura se logra por el intento de feminicidio agravado y en concurso con aborto preterintencional. En los casos en Bogotá, pues actualmente a la fecha, en lo que va corrido del 2024, tenemos 3 denuncias, las cuales han sido atendidas e investigadas por parte de nuestras unidades de policía judicial a través de la seccional de investigación criminal, logrando la captura en los 3 hechos de los agresores. También es importante resaltar que la Policía Nacional tiene todas sus capacidades dispuestas a través de la patrulla púrpura para atender este tipo de situaciones que están afectando a la ciudadanía, y por lo tanto invitamos a la ciudadanía también a denunciar a través de la línea 155. Coronel, muchas gracias. La información que entrega la Policía Metropolitana sobre este lamentable caso que termina siendo esclarecido con la captura de este individuo. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Los mismos comerciantes que están en un colectivo, se llama Colectivos de Gestores Nocturnos, que protestaron anoche en Soacha y bloquearon la salida de Bogotá y el ingreso a Soacha, están anunciando para hoy nuevamente una jornada de protestas. Así que miles de personas que tuvieron que caminar larguísimas jornadas anoche, de pronto tienen que repetir hoy. Estos son propietarios de bares que están ubicados en esa zona y que dicen protestan por restricciones en tema de horario. Señor alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez, alcalde de Perico. Buenos días, alcalde.
Néstor, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Blue. Alcalde, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué reporte tiene usted de las protestas, de los bloqueos de anoche? Pues Néstor, nosotros recibimos una ciudad con un horario extendido para bares, discotecas, tabernas y clubes hasta las 5 de la mañana. Luego de varios meses de gobierno, de escuchar a la comunidad en la construcción de nuestro plan de desarrollo, hemos garantizado, digamos que un recorte de horarios. Previo a él, a través de un decreto municipal, tuvimos la oportunidad de reunirnos en cada comuna con los establecimientos nocturnos, socializarles la medida. Tuvimos un fin de semana de pedagogía del mismo decreto y evidentemente pues hoy el interés de algunos establecimientos nocturnos pues los ha llevado el día de ayer a tomar vías de hecho, bloqueos sobre la autopista sur durante cerca de 2 horas y hoy han anunciado un nuevo bloqueo. Nosotros estamos dispuestos desde la Secretaría de Gobierno a seguir socializándoles un decreto que no busca otra cosa, Néstor, diferente a poder disminuir esas altas cifras que hoy tenemos en materia de riñas, de asaltos y de hurtos en horarios ya extendidos. Por supuesto, el aumento de la violencia intrafamiliar que hoy está desbordada en nuestra ciudad y que lo que busca este decreto es garantizar la adecuada convivencia en nuestro territorio. La casa hay que organizarla, son las medidas que hemos tomado. Hemos garantizado a los establecimientos nocturnos, Néstor, que quienes se articulen con la administración de la ciudad de Soacha, quienes presenten un plan estratégico en materia de movilidad, porque tenemos hoy situaciones de accidentalidad con el estado de alicoramiento,